El siguiente presentador es Tomás Sánchez Corral, que es el director de producción para Europa y para, creo que el Mediterráneo también, ¿no, Tomás? Para el mundo. Europa. Bueno, lo que quiero decir es que después de estas introducciones filosóficas o técnicas con una visión más o menos global, hay que entrar en un debate empresarial. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo convertir esa economía circular en puestos de trabajo, en actividades reales que hagan que la economía funcione? Y esto nos planteamos que había esencialmente dos mensajes. Un mensaje, diríamos, como nos ha comentado el profesor Luis Jiménez Herrero. Uno es el mundo abiótico, el mundo tecnológico, y otro es el mundo orgánico, el mundo biótico. Entonces, para hacer estas dos cosas hemos pedido tanto a CEMEX, que están haciendo economía circular y que necesita una región, que tengamos a alguien que cierre los ciclos cuando ya no hay nada que hacer con los residuos, y otro que es plantear cómo conseguir que los suelos se regeneren y entonces utilicemos la menor cantidad de fertilizantes. Pues bueno, empezamos con Tomás Sánchez Corral y luego continuaremos con Sergio Atares, que ellos nos van a explicar realidades de lo que está ocurriendo. Bueno, es tu tiempo. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en nombre de CEMEX y en el mío personal por darnos esta oportunidad. Y como bien decía don Antonio, pues tratar de traer un ejemplo real aplicado a la vida real sobre economía circular. Nuestra presentación o mi presentación tiene dos mensajes fundamentales. Yo creo que apuntillar un poco todo lo que ha dicho don José Luis. La economía circular para CEMEX, para nosotros, no es ninguna moda, no es un modelo, sino es una obligación, si queréis llamarle ética, con las generaciones futuras. Por tanto, dentro del amplio abanico de economías, al final tenemos que ser sostenibles y tenemos que conseguir explotar nuestros recursos naturales de manera que nuestros hijos, nietos, futuras generaciones puedan disfrutar del planeta igual que lo hemos podido disfrutar nosotros. Por tanto, ese es el primer mensaje, el mensaje fundamental para nosotros. Y el segundo, tratar de traeros muy brevemente, porque el tiempo es limitado, voy a tratar de ser todo lo breve posible, cómo nuestro sector, el sector cementero y en concreto una planta de fabricación de cemento, por sus características, indudablemente se convierte en un modelo de simbiosis dentro de un tejido industrial. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima y nuestro combustible es muy noble y podemos utilizar cualquier tipo de residuo o desperdicio. En esa situación o en ese modelo de cómo una planta de cemento puede contribuir a la economía circular o al desarrollo sostenible, hay una parte en la que la charla tiene el objetivo de concienciar a la sociedad, de concienciar a todos los que estamos presentes, y por otro lado hay un desarrollo normativo que de alguna manera sería la buena noticia, en que Europa, sobre todo los países más desarrollados del norte de Europa, ya han desarrollado normativamente un marco regulatorio para el sector cementero que le empuja de una manera clara a ser un gestor de residuos para nuestra sociedad. Esos son los dos objetivos fundamentales. Economía circular, si queréis un objetivo aspiracional para todos, debe ser algo interno, no debe ser un modelo, sino una forma de vida, y una forma de vida personal y una forma de vida en todos nuestros sectores, porque tenemos esa obligación para con las generaciones futuras. Y por las características que tenemos nosotros, pues casualidades de la vida, como las fábricas de cemento son uno de los socios ideales para llevar este crucero hacia la sostenibilidad. Breve reseña de quiénes somos. CEMEX es una compañía global de materiales de la construcción. Tenemos una historia de más de 110 años y ofrecemos fundamentalmente
productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes. Estamos presentes en más de 50 países y qué tipos de productos, no sé si con el ratón, sí. Fundamentalmente cemento, material commodity que todos conocemos, hormigón y árido. Por tanto, no hay que profundizar mucho en los principales servicios o productos que damos a la sociedad. Una visión global de la compañía. Estamos indudablemente a nivel global y estamos divididos en 5 grandes regiones: México, Estados Unidos, Europa, América del Sur, Central y Caribe, y Asia y Medio Oriente y África. Esto, a efectos de la economía circular, no aporta mucho, pero como conocimiento general. También, y sí importante para que sepáis un poco quiénes somos, tenemos una presencia histórica en Aragón, en Morata, concretamente Morata de Jalón, en Zaragoza, pero sí que sepáis quiénes somos y de dónde venimos. Pues, como os decía, tenemos una presencia en 50 países, somos 41.000 empleados directos, por tanto estamos hablando de una empresa con una mano de obra intensiva. Tenemos 54 plantas de cemento en el mundo, 1.555 plantas de hormigón, 305 canteras de áridos y 63 terminales. Estos números, con un cero más o menos, no dicen mucho, en el contexto lo entendemos, pero sí es importante que tengáis presente que somos el tercer o cuarto mayor fabricante a nivel mundial de elementos de construcción, fundamentalmente cemento, hormigón y árido. Aquí están las cifras: las 54 plantas de hormigón fabrican 93 millones de toneladas de cemento, 52 millones de hormigón y 151 millones de toneladas de árido. Si somos un poquito más humildes y bajamos a España, ¿qué es CEMEX en España? Aquí en el margen, para vosotros derecho, tenemos una presencia en el territorio peninsular de un 80% aproximadamente. Como decimos, fabricamos cemento, hormigón, árido y mortero, tenemos una presencia del 80% y aquí, en concreto en España, somos 1.000 empleados, de los 44.000 que hay por el mundo. Aquí en España somos 1.000 empleados, tenemos 7 plantas de cemento, 65 plantas de hormigón, 13 de mortero, 21 canteras y 9 terminales. He terminado un poco el mapa de situación de quiénes somos. Quizás terminar, porque estamos en Zaragoza, estamos en Aragón, este puntito, que no sé si geográficamente, eso es Morata de Jalón, es nuestra planta de Zaragoza. Esta planta llevamos en ella desde el año 1932, o sea, llevamos ya algunos días fabricando cemento en Aragón. CEMEX España, por último, ha cumplido 25, CEMEX a nivel mundial, en España ha cumplido 25 años, somos una multinacional, pero Cementos Bonata, Cementos de Aragón, de toda la vida, desde el año 1932. Entro un poco en el proceso de fabricación de clínker de una manera sencilla y para tratar de llegar al punto del por qué somos un socio ideal en cuanto a la economía sostenible, a la economía circular o a la gestión sostenible de los residuos. Nuestro producto commodity estrella es el cemento, es este polvo fino gris que todos conocemos, que tiene su mayor porcentaje de composición de este otro, que son bolitas grises que llamamos clinker. Cemento no viene a ser nada más que clinker molido con yeso, fundamentalmente. ¿Cómo se hace el clinker? El clinker se hace con materia natural que hay presente en la naturaleza, fundamentalmente arcilla, caliza y minerales de hierro. O sea, nuestro proceso es un proceso que ya hacían los romanos, lo hacían en el Danubio sin querer porque había caliza y lo calcinaban del volcán y sin querer estaban haciendo cemento, luego con piedras lo machacaban, o sea que ya tiene también unos cuantos días de historia la fabricación de cemento. La conclusión de esta slide sería que para fabricar una tonelada de cemento necesitamos una cantidad importante de caliza, arcilla y mineral de hierro que están presentes en la naturaleza, y la gran ventaja es que lo que necesitamos es calcio y sílice. Y este calcio y sílice lo podemos coger de los materiales presentes en la naturaleza o lo podemos coger de cualquier otro residuo de cualquier otra industria. Y este es uno de los puntos fundamentales por los que somos atractivos para la economía circular. El segundo punto por qué nos hace atractivos en cuanto a la economía circular es porque esta flechita de pasar de arcilla, caliza y mineral de hierro a clinker hay un proceso de combustión, hay una transformación química. Cualquier proceso de combustión necesita un combustible
y también somos muy dóciles o muy fáciles en nuestra industria y podemos utilizar cualquier tipo de combustible, desde gas natural, fuelóleo, carbón, hulla, antracita, y somos tan nobles que permitimos o podemos utilizar cualquier tipo de residuo que tenga un contenido calórico. Es decir, podemos utilizar en nuestro proceso de combustión cualquier tipo de residuo. ¿Qué nos permite hacer eso también? La composición alcalina de las materias primas hace va en contracorriente con los gases de combustión y nos permite un lavado natural de los gases de combustión. Por eso somos una industria muy proclive al tratamiento y gestión de residuos, tanto en la parte de materias primas como en la parte de sustitución de combustibles fósiles. Y finalmente y adicionalmente fabricamos hormigón, que está formado, casi todos somos familiares, con cemento, arena, grava y agua. Esta slide, a la hora que es de la tarde, es un poco dura de poner, entonces voy a tratar de hacerlo muy rápido. Estos camioncitos amarillos que hemos puesto aquí, pues traen la arcilla, la caliza y el mineral de hierro. Hay un proceso mecánico de trituración para convertirlo en polvo fino. ¿Para qué? Para que ese polvo fino lo ponemos aquí arriba, a unos 50 metros, en esta torre de ciclones, y va a ir descendiendo por estos ciclones en contracorriente hasta llegar a este horno rotatorio. No sé si me estáis siguiendo un poquito con la flecha. Y aquí está la llama, la combustión, que en contracorriente llevará los gases hacia arriba. Por eso hay un lavado natural dentro del proceso de fabricación de cemento de los gases ácidos que nos hacen muy sostenibles o muy buenos para gestionar este tipo de residuos. Tenemos ya el clinker, lo metemos en un molino de bolas y hay una trituración mecánica para obtener el polvo fino. De forma, el mismo esquema, un poco más digerible, en posición vertical en vez de horizontal. Materias primas, horno y trituración de cemento. Y los tres grandes campos de acción de consumo que tenemos de recursos naturales y, por consiguiente, de sustitución de esos recursos naturales por su equivalente. En la elaboración o en la obtención de la caliza y la sílice de la materia prima, podemos utilizar caliza, arcilla presente en la naturaleza o podemos utilizar cualquier tipo de residuo de construcciones de demolición. Y podríamos llegar a fabricar cemento con un 100% de materia que es un subproducto o un residuo de otras industrias. Podríamos llegar hasta un 100%. De hecho, en Europa, los que van un poco más adelantados que nosotros medioambientalmente, tienen porcentajes de sustitución muy altos. O sea, por ejemplo, residuos, como os comentaba, residuos de la construcción de demolición, cascarillas de hierro, lodos de la depuradora, son subproductos de otras industrias que para nosotros entramos en el ciclo de la economía circular y nos viene bien. Saltando al segundo punto, a la segunda fase, en cuanto a la combustión, igual, desde gas natural, fuelóleo, pues podemos sustituir cualquier combustible fósil o tradicional por neumáticos fuera de uso, por combustibles derivados de residuos, harinas cárnicas, lodos de depuradora, pudiendo sustituir un 100% del combustible fósil por combustible derivado de residuos. Y por último, en la fase de molienda, en la fase de obtención del clinker, del cemento, perdonar, se muele clinker y también se pueden utilizar otro tipo de componentes que son hidráulicos, bien porque han tenido un tratamiento térmico, como el caso de las escorias de horno alto, bien el cenizas volantes procedentes de centrales térmicas o otro tipo de componentes puzolánicos como puzolanas naturales que hay presentes en la naturaleza. Ejemplo claro, concreto nuestro en nuestra fábrica de Morata, en el punto segundo, el año pasado, en el 2017, gestionamos cerca de 57.000 toneladas de residuos que de otra manera habrían tenido una gestión difícil y habrían terminado en un vertedero o en cualquier sitio. ¿Qué hicimos con esas 57.000 toneladas de cemento? Obtener su calor, utilizarlo en un proceso que va a generar un producto que va a prestar un servicio a la sociedad, ahorrar aproximadamente unas 60.000 toneladas de CO2. 60.000 toneladas de CO2, ¿qué es? Por ponerlo en números domésticos, 60.000 toneladas de CO2 aproximadamente es la cantidad de CO2 que 14.000 hectáreas de bosque hubiesen sido capaces de capturar en un año.
o poniéndolo en la parte negativa, es aproximadamente lo que un parque de automóviles, unos 10.000 automóviles, en un año, haciendo de media 15.000 kilómetros cada automóvil, generarían. Entonces, estamos de alguna manera ayudando, por un lado, a utilizar un recurso energético que de otra manera iría a vertedero en un proceso que va a generar un producto como es el cemento y reduciendo el nivel de emisiones. Y la última slide dura, es la última, lo prometo, es la planta de cemento, que tiene su simbolito verde porque indudablemente, y esta es la gran ventaja que nosotros tenemos, más allá de tratar de que entre todos como sociedad contribuyamos, os digo por el amparo europeo, la planta de cemento a nivel europeo, a nivel de los países más desarrollados medioambientalmente, se ven como un auténtico gestor de residuos, por lo que os comentaba. Y aquí hay infinidad de ejemplos reales, prácticos, que nosotros, tanto en España como en el resto de los países donde operamos en Europa, utilizamos. Yeso procedente como subproducto de industria del ácido cítrico, yeso procedente de la desulfuración de centrales eléctricas, por ejemplo aquí en Andorra, en la planta de Endesa de Andorra. Cenizas volantes también de la planta de Andorra, que son cenizas que se capturan en los filtros y que sería un residuo, también son utilizadas para fabricar el cemento. Cenizas de otro tipo de residuos, neumáticos de la gestión de residuos de vehículos ligeros, o sea, harinas cárnicas procedentes de los desechos de productos alimenticios. Hay una infinidad de ejemplos, todos ellos reales, prácticos, de cómo, situando una planta de cemento en un tejido industrial adecuado o con suficiente industria alrededor, podemos contribuir a esa economía sostenible, economía circular, o llamémosla, como, en nuestra opinión, cómo podemos contribuir a tener un planeta más sostenible. En el otro lado, aquí también tenemos adiciones entre clínker para fabricar cemento, pues de la chatarra van a una siderúrgica y la escoria granulada o la cascarilla de hierro, que son subproductos de cualquier industria siderúrgica, pues son una materia prima ideal para nosotros, para fabricar cemento. Aquí podría terminar, pero voy a permitirme, ya que tengo un poquito, de tratar de explicar cómo la Unión Europea, que sobre todo los países como Suecia, Alemania, son, en mi opinión, los que son realmente ecologistas, ya hace muchos años desarrollaron una normativa europea que empujan a la sociedad y empujan a los Estados miembros a considerar las plantas de cemento como un socio sostenible, un socio necesario para esa gestión. ¿Cómo lo hace la Unión Europea? Lo habréis oído a través del CO2. Nuestra industria tiene un límite en la emisión de CO2. De una forma muy rápida, el 100% del CO2 que nosotros emitimos, un 60% de ese 100% viene de la descarbonatación del carbonato cálcico que utilizamos. Y un 40% viene de la gestión del proceso de combustión. ¿Cómo se asegura la Unión Europea que todos los Estados miembros van a utilizar sus plantas de cemento como ayuda a la economía circular sostenible? Poniendo un tope a la industria cementera en sus emisiones de CO2. A partir del 2020 tenemos un límite que cada año va bajando. Para que os hagáis una idea de una forma rápida, ahora emitimos unas 800 kilos de CO2 por tonelada de clínker, por tonelada de materia prima principal. En el 2020 esa cifra bajará drásticamente a 688 e irá bajando. Para daros una cifra, hay plantas de cemento en el norte de Europa que tienen una emisión de 400 o 450 kilos de CO2 por tonelada de clínker. Si pasas de esas toneladas, pues tienes un gravamen económico que va un poco en la línea de si se contamina, se paga. Pero al final lo que se trata es de empujar a la industria a emitir menos. ¿Cómo? Y de dos maneras muy sencillas. O bien sustituyendo recursos naturales, caliza, arcilla, por sus productos de otras industrias, estamos impactando en este 60% de la emisión de CO2, o bien sustituyendo combustibles fósiles utilizados en la combustión por otro tipo
de combustibles derivados de residuos o de combustibles que de otra manera no tendrían un uso o que enterraríamos una energía. Aquí hay ejemplos de la piedra caliza, ya lo hemos comentado, que se puede ser sustituida por residuo de demolición, cómo el aportador de hierro silicio puede venir de sus productos de la industria siderúrgica. En el clínker exactamente la misma situación. Y un capítulo muy rápido, que entiendo que voy bien de tiempo, en cuanto a la valorización. Voy muy justo, muy rápido. Y esto es un extracto de la normativa europea, porque para entender que estamos soportados o que seguimos la estela marcada por los países, sobre todo del norte de Europa. Aquí hay un principio jerárquico de la gestión de residuos. Primero está la prevención, luego está la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. En este escalón, que debería llegar lo mínimo del residuo, es donde está el sector cementero. Es decir, antes de eliminarlo en una incineradora sin ningún valor añadido o antes de enterrarlo en un vertedero, hay que utilizar el valor energético de los residuos. Hay un extracto aquí, pequeños extractos, es decir, cuando no se puede evitar o reciclar los residuos, en la mayoría de los casos, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, es preferible recuperar su contenido energético en vez de depositarlo en vertedero. Esto los alemanes en los años 60 ya se dieron cuenta cuando sus minas de carbón se iban agotando y alguien pensó que a la vez que se les iba agotando el recurso natural, estaban enterrando energía en tierra, estaban enterrando neumáticos fuera de uso, neumáticos viejos, plásticos. Oye, pero si esto tiene el mismo contenido calórico, la misma potencia calorífica que lo que estamos atacando, o sea, parece una paradoja, como que estamos agotando nuestros recursos naturales y por otro lado estamos poniendo energía y la estamos enterrando. Desde el año 2001, 2002, no recuerdo exacto el año, está prohibido tirar a vertedero nada en Alemania. No se puede tirar ningún residuo que tenga contenido calórico. Breves datos, ahora solo hablo de la parte de la sustitución energética. Aquí es donde está España, por comunidades y nuestra evolución. Indudablemente, desde el año 2004 al año 2016 hemos hecho un esfuerzo, tenemos un 25% de sustitución de combustible fósil por combustible derivado de residuos. Buena noticia porque vamos avanzando, pero esta es la foto real. España tiene un 25% de sustitución calórica en el sector cementero y fijaros dónde está Austria, Holanda, Suecia, Alemania. Está en unas tasas de sustitución muy altas, porque la normativa medioambiental, que es igual para todos los países, hay gente que tiene una conciencia ambiental, en nuestra opinión, más avanzada que nosotros y tiene muy claro que no se pueden enterrar la energía sino que se debe utilizar para fabricar un producto que da valor a la sociedad. Por tanto, tenemos todavía un camino importante por recorrer en ese sentido en España. Curiosamente, los países que están a la cola pues son los de siempre, los que se llaman los más ecologistas. Que aquí una breve reseña la diferencia entre la incineración y la valorización energética, porque se nos confunde con la valorización energética, con la incineración. Nosotros, valorizar energéticamente quiere decir aprovechar el calor del residuo que de otra manera sería enterrado. Sin embargo, la incineración, su fin último es eliminar el residuo sin un aprovechamiento energético. Y una serie de diferencias tecnológicas que al final hacen que el Instituto Medioambiental de Estados Unidos diga que las plantas de fabricación de cemento, la clínker, sean un sistema industrial ideal para la valorización, la obtención de energía y eliminación del residuo. Resumen, el proceso de valorización material y energética aporta un triple beneficio. Indudablemente a la industria, porque obtenemos los recursos que de otra manera no se aprovecharían, haciéndonos más sostenibles. Para la sociedad, porque somos una solución eficaz al tratamiento de residuos que de otra manera hoy por hoy no tienen otro destino, e indudablemente al medio ambiente por una gestión más ecológica de los residuos y un ahorro de recursos naturales. Aquí hay unas conclusiones, como voy justo de tiempo, Antonio, entiendo. Voy a si me permitís, este vídeo dura
2 minutos 30 y me callo. El cemento es uno de los materiales que más ha contribuido al bienestar de la humanidad, siendo sinónimo de desarrollo económico y social. Puentes, carreteras, hospitales, presas, depuradoras y todo tipo de edificaciones no serían posibles sin el cemento y su principal derivado, el hormigón, logrando importantes mejoras en la calidad y esperanza de vida. El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de la piedra caliza en las canteras. Estas piedras grandes se trituran, mezclándose con otros minerales. Después se introducen en el horno a temperaturas de hasta 2000 grados centígrados, transformándose en unas pequeñas bolas del tamaño de canicas que se llaman clinker. El clinker se muele, se le añade yeso y finalmente se convierte en ese polvo fino que llamamos cemento. Somos conscientes de que el proceso genera impactos al medio ambiente. Por eso, desde hace décadas, iniciamos una transformación situando a la sostenibilidad como nuestro eje principal de trabajo. ¿En qué ha consistido ese cambio? Restauramos nuestras canteras para darles una segunda vida, integrándolas en el paisaje natural. La economía circular es una de las claves del desarrollo industrial responsable. En nuestro país, el vertedero todavía es el sistema más habitual para gestionar los residuos. Es necesario abandonar el modelo de usar y tirar por otro en el que los residuos que no se pueden reciclar sean vistos como recursos. La industria del cemento emplea residuos municipales e industriales procedentes de plantas de reciclado como combustible para nuestros hornos, utilizando así menos combustibles fósiles. Este proceso, conocido como valorización o recuperación energética, nos permite reducir las emisiones de CO2. Otro de los avances fundamentales de nuestro sector durante los últimos años ha sido el fortalecimiento de la relación con todos nuestros grupos de interés. En el año 2005 se creó la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente, donde la patronal, Oficemen, y los dos sindicatos mayoritarios del sector, Comisiones Obreras Construcción y Servicios y MCA-UGT, trabajan unidos para hacer más sostenible el sector cementero. Trabajamos cada día para que la seguridad y la salud continúen siendo valores fundamentales en la cultura de la industria cementera. Siempre orientados a alcanzar y mantener el objetivo de 0 accidentes. La suma del compromiso de todas las partes, unida a la apuesta por la innovación, nos está permitiendo fabricar cementos de altas prestaciones y más respetuosos con el medio ambiente, haciendo así más confortable la vida en nuestro planeta. Gracias, Antonio. La naturaleza no produce residuos. Sin embargo, a nosotros nos encanta tener una cosa que se llaman vertederos, de tal manera que esos vertederos los tenemos a todos a nuestra disposición. ¿Cuántos de vosotros habéis visitado el vertedero de Zaragoza? Bueno, aún hay alguno, pero ¿cuántos hemos visitado eso? Pues realmente como ciudadanos demasiados pocos. Esto es un problema serio, porque no tiene sentido que enterremos nuestra mierda, sino tenemos que utilizarla para dar vida y cerrar los ciclos. Y cuando ya no se puede hacer otra cosa, tenemos afortunadamente plantas como las de cemento en las cuales utilizan, fijaos lo que ocurrió hace relativamente poco tiempo con los neumáticos. ¿Cuántas veces vemos que se quema el plástico por ahí sin saber que ha sido un accidente o una casualidad, etcétera, etcétera? Tenemos que entender que una cementera no es simplemente una empresa que quiere ganar dinero, también es una necesidad de una región, porque necesita que alguien
ese escarabajo de la sociedad que convierte la mierda en utilidad, en vida y vuelve, ese es el que necesitamos. Y dentro de quizás 15, 20 años seremos 9.000 millones de individuos. Muchos ya habremos muerto. El resultado de ello es que habrá 3.000 millones de personas nuevas y casi todas esas personas vivirán en ciudades. Entonces, 3.000 millones a una ciudad de 10 millones significa que hay que crear 300 ciudades de 10 millones de habitantes en los próximos 25 años. Carreteras, infraestructuras, de todo. ¿Necesitamos el cemento? Puede que no nos guste, pero la necesitamos. Porque si no, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cortar árboles para dar casas a todos los individuos del planeta? Entonces, el asunto es claro. Tenemos que cerrar los ciclos. Y al final, cuando ya no se puede hacer otra cosa con los residuos, ahí tenemos las plantas de cemento. Con todos sus problemas. No son maravillosas, pero a pesar de todo existen y hay que presionarles para que lo hagan cada vez mejor. Hay tiempo, hay posibilidades, hasta Austria nos queda mucho que hacer. Así que muchas gracias, Tomás.